Thanks. Eronon, thank you firstly for the SPRI and the Basque government for inviting me to be here today. I hope I can tell you more about South Africa as a place to invest, and especially about what there is to do and how to approach your investment decision. My presentation today might De inversión. Mi presentación hoy puede sonar un tanto pesimista, y es verdad que el momento actual parece un momento muy imprevisible y difícil en mi país, pero sí hay maravillosas oportunidades en Sudáfrica, puesto que están tantas cosas importantes por hacer y necesitamos empresas que vengan a hacerlas. Quiero empezar hablando del problema más importante que tenemos en Sudáfrica, que es la desigualdad y la exclusión que heredamos del gobierno apartheid. Casi todos los demás problemas surgen de este problema central original, y es muy importante para entender Sudáfrica. Podemos hablar de dos Sudáfricas, básicamente. Hay un país muy pobre, que es casi totalmente negro, y hay un país bastante próspero en comparación con el continente de África, que es muy diverso, pero principalmente blanco. Hay muchas personas marginadas de la economía y son casi todas personas negras. Tienen muy pocas posibilidades de conseguir un empleo a tiempo total y dependen de muchas subvenciones del gobierno. Tuvimos 17 millones de receptores de subvenciones y tuvimos una parte muy importante de la población, el 21% de la población que vive con menos de 355 rands al mes, 21 euros, y la nueva línea de pobreza es de 779 rands al mes y son casi 30 millones de personas. La desigualdad está mejorando, pero lentamente. Estos son algunos datos de las encuestas de gastos en el 2011 y el 2006, donde vemos que los ingresos negros están mejorando muy rápidamente, pero desde una base muy baja. Una vivienda negra por término medio sigue teniendo una quinta parte de los ingresos de una familia blanca. Y lo que no se ve aquí, porque estamos hablando de medias, es que los blancos más ricos se han hecho más ricos debido al aumento en precios de activos, sobre todo de acciones. Y las familias blancas menos prósperas se han empobrecido, y esto ha creado una volatilidad y tensión en el marco político, ya que culpan al gobierno, y hay preocupaciones muy legítimas respecto a la corrupción y cómo se cuentan las historias. Pero en cuanto a la población negra, el aumento de ingresos también está impulsado en gran medida por ingresos rápidos en un número muy pequeño de viviendas ricas. Y una parte importante es la educación. Muchas de las escuelas son realmente malas, y los pobres que van a estas escuelas tienen muy pocas perspectivas de poder aprovechar la educación para mejorar sus perspectivas. Algunos lo consiguen, pero generalmente son personas excepcionales. En general, las escuelas no son suficientemente buenas. Y estos gráficos indican cómo ha cambiado la situación. Las cualificaciones educativas de personas blancas y negras por encima de los 20 años en 1996, 2001 y 2011. Y como se puede ver, incluso en el 2011, más del 60% de los negros adultos no tenían matric, que es nuestro certificado escolar, comparado con un 20% de los blancos. Y también un porcentaje mucho mayor de blancos en esa categoría amarilla, personas con educación superior. Y evidentemente, al complicarse cada vez más el mundo, hace falta más formación para avanzar. Y esto, por supuesto, perpetúa las desigualdades. Esta es la medida de nivel de vida
que utiliza el sector de la publicidad y el porcentaje de LSMs indica que la dirección o la orientación es positiva. La parte próspera de la sociedad es más diversa. En 1994, más del 80% del sector más próspero era blanco y ha pasado al 51%. Y sobre todo en Johannesburgo, si vamos a los centros comerciales más caros, el público que se ve es más racialmente diverso que antes, y eso es bueno. Pero en la parte más baja de la economía, como podemos ver, la imagen no ha cambiado. Los más pobres en Sudáfrica son casi todos negros. Y esto, evidentemente, es una limitación en cuanto a la formulación de políticas, porque hay una gran masa de personas que no cuentan con los servicios, con las oportunidades que necesitan. Y en la esfera política, más recientemente, debido a lo que el gobierno ha tardado en presentar mejoras en estas áreas, ha dado lugar a una nueva corriente política a la izquierda que está presionando a la formulación de las políticas, y esto va a ser más relevante en el futuro. Y por relacionar esto, cómo deberían pensar las empresas vascas a la hora de venir a Sudáfrica. Si quieres vender en la economía desarrollada, hay dinero, hay oportunidades. Habrá alguna competencia porque es un mercado sofisticado en muchos sentidos, pero no es Europa. Y creo que las compañías vascas, sobre todo en los sectores de biotecnología o de ahorro energético o en la economía verde en general, podrán encontrar cosas que hacer, como demuestra, por ejemplo, el ejemplo de Iberdrola. También hay oportunidades en servicios. Creo que hay un sector apasionante de empresas que se han creado para operar en Sudáfrica y vender servicios al mundo desarrollado. Y va muy bien en el campo de la publicidad, y esperamos ver un mayor desarrollo de servicios de alta gama que se puedan vender a mercados desarrollados desde Sudáfrica. Y es la historia de mi empresa. Fuimos comprados por una empresa británica porque somos tan buenos como ellos, pero no nos tienen que pagar lo mismo. Y si queremos vender a la población general, yo creo que es buena idea hacerlo a través del Estado. Y aquí hay oportunidades en vivienda, en energía y en transporte. Y espero, debido a la urgencia de proporcionar servicios a todas estas personas, espero ver una mayor cantidad de colaboraciones público-privadas. Hay algunas que han funcionado. Uno es una iniciativa de ferrocarril metro en el norte del país y también un programa de producción de energía donde Iberdrola lo ha hecho muy bien. Y la semana pasada nuestro ministro de Empresas Públicas hizo un llamamiento a un uso más agresivo de las PPPs para hacer un uso más eficiente de nuestra red de ferrocarriles y puertos. Por lo tanto, me parece algo apasionante y que puede producir verdaderas oportunidades en el futuro. Bueno, nuestra experiencia desde la democracia, esto explica dónde estamos ahora mismo. Cuando nos convertimos en una democracia en el 94, se sustituyó al gobierno del apartheid, pero también se rectificaron las injusticias que tuvimos que soportar a principios de los 90, y tal y como hemos dicho, esto se está produciendo demasiado lentamente y la gente no está contenta. ¿Y cuáles son las razones? Son bastante complejas, pero si tuviera que resumirlo todo, es que bajo el presidente Nelson Mandela se quería conseguir una reconciliación y querían evitar una guerra, que es algo que recuerdo que la gente hablaba mucho de ese tema, y querían retener la experiencia blanca, puesto que los exiliados volvieron y no necesariamente tenían las destrezas para gestionar un país grande. Y después, bajo el presidente Thabo Mbeki, su enfoque quería mejorar las finanzas públicas, puesto que el gobierno del apartheid nos dejó con una deuda terrible
muy pronunciada, y bajo el presidente Mbeki controlaron el gasto y de hecho tuvimos unos muy buenos resultados durante una serie de años, superávits. Pero esto hubo que darles servicios a los más pobres. Y digamos que el sector más pobre estaba muy insatisfecho y los sindicatos también. Los sindicatos forman parte de una coalición del gobierno con el ANC. Pero bueno, esto le permitieron a Jacob Zuma que expulsara a Mbeki como presidente del partido en 2007 y le eligieron presidente del Estado en 2009. Y ahora el señor Zuma ha sido una mala noticia para el país. Y digamos que siempre ha habido corrupción en el Estado sudafricano, especialmente cuando hablábamos de grandes concursos y acuerdos de armas. Pero bueno, uno de los problemas más importantes es el de las empresas gestionadas por el Estado. Y el coste muy importante también tiene que ver con las líneas aéreas de Sudáfrica. Y hemos tenido que gastarnos muchos millones, como 700 millones de euros en 6 años. Y después estaba un acuerdo energético con los rusos de energía nuclear. Parece ser que hicieron una serie de favores al presidente, a sus amigos, y esto se iba a llevar a cabo con un coste enorme, que es, de hecho, es una cuarta parte del PIB. Y también están los Guptas, una familia india que tiene una relación muy estrecha con el presidente, y ha habido casos muy preocupantes de ministros que han ido a Suiza para conseguir un acuerdo que les favorecía. Y después tenemos Kandla. Si leéis sobre Sudáfrica, se habla mucho. No es tan serio desde la óptica del dinero. El presidente básicamente utilizó 20 millones de dinero público. Y eso no es que sea una parte importante de nuestro presupuesto. La gente sí que lo comenta mucho en nuestro país, donde muchas personas viven en cobertizos llenos de problemas. Y es un tema de debate político. Pero para que estas personas puedan seguir haciendo lo que hacían, tienen que hacer un esfuerzo, y lo que han hecho es degradar las instituciones del Estado. El daño más grave viene de SARS, que es la autoridad fiscal, y del fiscal. Bueno, ha habido un esfuerzo político para debilitar al fiscal del Estado, porque, bueno, estaba planteando imputaciones contra el presidente por asuntos de corrupción, y estos son problemas para el gobierno. Y como tenemos una autoridad fiscal más débil, ahora es más fácil que los ricos esquiven sus obligaciones fiscales, y los detectives tienen demasiado trabajo, y también el sistema judicial también tiene demasiado trabajo. Y antes se ha comentado la eficiencia del sistema judicial en Alemania y en Estados Unidos, pero en Sudáfrica no es para nada así. Y hubo una crisis en diciembre, y les cuento esto puesto que lo que está pasando ahora y lo que va a suceder en el próximo año y medio aproximadamente, todo esto tiene que ver con algo que se produjo el 9 de diciembre, cuando el señor Nene, el ministro de Finanzas, bueno, él estaba en contra de un acuerdo que habían firmado, que querían firmar con un amigo del presidente para el leasing de Airbuses, de aviones, y también estaba en contra del acuerdo sobre plantas nucleares o centrales nucleares con los rusos. Y fue sustituido por una persona totalmente desconocida que está allí, que se llama Desmond Royen, que es un hombre de los Gupta. Y esto se produjo de una manera muy extraña. Más o menos fue a las 7 de la tarde y la gente se empezó a enviar SMS. No se hizo durante las horas de oficina. Y todo era muy oscuro. Entonces el mercado entró en pánico, el RAN cayó un 7% en cuestión de minutos, y hubo un gran problema. Hubo un problema también
con los bonos, con un incremento de 150 puntos y la bolsa perdió un 2%. Y el índice bancario cayó muchísimo más porque la gente sigue teniendo miedo de nuestra calificación y si la calificación cae, el sector de la banca va a estar muy expuesto. Y después, en domingo, el presidente nombró a Pravin Gordhan y nadie sabe qué es lo que pasó ahí, excepto los que estaban directamente implicados, pero sí que hubo alguna serie de personajes del ANC, del partido, que decía que se había pasado, que tenía que dar un paso atrás, que tenía que arreglar aquel lío, o si no, se marcharían del partido político. Y esto es lo que hizo al nombrar a Gordhan, que fue su ministro de Finanzas en el gobierno anterior. Pero ahora, ¿hasta qué punto existe una relación de poder entre el señor Gordhan y el presidente? ¿Y hasta qué punto se le permitirá hacer cosas? Y esto es básicamente lo que tenemos en la actualidad. Es decir, que no son dos facciones. La gente a la derecha, son una de las facciones. Es el grupo de personas que rodean al presidente, que han estado utilizando el Estado para enriquecerse y que han degradado las instituciones del Estado. Y en el otro lado están las personas con concepciones ideológicas y económicas muy diferentes sobre el país, pero digamos que son personas que más o menos están unidas en su oposición a la corrupción y al tema de los robos. Y parece ser que esta unión se está haciendo cada vez más firme y que esto se está convirtiendo en un movimiento de verdad. Y la sociedad civil y el mundo de la empresa quiere trabajar cada vez más con el señor Gordhan en particular, que se ha encontrado con muchos ejecutivos, ha viajado a América y al Reino Unido en estas últimas semanas para hablar con la gente y para darles garantías. Y esto es lo que estamos viendo en la actualidad. Es decir, todos los días en los periódicos todo el mundo busca noticias para ver qué es lo que va a pasar. Y desde que yo hice esta presentación la semana pasada, digamos que ha habido alguna noticia preocupante, ya que la unidad de investigación especial le va a interrogar al señor Gordhan sobre un equipo que él montó en SARS. Entonces, la cuestión central ahora mismo consiste en ver hasta qué punto tienen fuerza estas dos facciones. Y esto es muy importante para nuestra economía política, especialmente ahora que entramos en un periodo de volatilidad. Vamos a celebrar elecciones municipales en agosto y el ANC puede perder su mayoría en 3 regiones metropolitanas y si funciona mal, y parece ser que el presidente y sus escándalos son la causa, entonces esto debilitará más todavía el capital político del presidente. Algunas personas incluso hablan sobre la posibilidad de que quizás no llegue al final de su mandato. No sé. Y yo no creo que la ANC pueda permitirse hacer esto con 2 presidentes, uno seguido del otro. Entonces yo lo que espero es que haya algún tipo de sucesión, puesto que el ANC tiene que elegir su presidente en 2017 y ANC sí que va a ganar las elecciones nacionales en el 19. Entonces el que sea el presidente el año que viene será nuestro presidente del Estado, posiblemente desde 2019 hasta 2029, que tiene importantes implicaciones políticas, por cierto. Y parece ser que el presidente quiere que su exesposa se haga cargo. Tiene buenos contactos con el mundo de los negocios, el mundo de la empresa, pero bueno, esto es importante y hay que tenerlo muy en consideración. Pero si leyésemos los periódicos de Sudáfrica, lo que vemos tiene que ver con nuestra calificación, que ha bajado, y que Standard & Poor's o Fitch, por ejemplo, y que ahora nos tienen en BBB-, nos van a bajar la calificación hasta BB+, que es un grado de subinversión, es decir, lo que llaman algunos la calificación basura. Entonces, si esto sucediere,
El señor Gordon dio su ponencia, su discurso en febrero, pero no pudo aclarar básicamente nada. No quería aumentar los impuestos para evitar romper la economía, pero significa que los economistas, y también nosotros, y la gente de las agencias de calificación, no saben cómo va a poder limitar el déficit, tal y como él decía, hasta el 3,9%. Y el crecimiento de 0,9% es demasiado bajo como para aumentar los impuestos, y también hubo fuga de capitales, lo cual significa que la base fiscal se ha contraído. Pero la pregunta fundamental tiene que ver con el capital político del señor Gordon, no solamente para malgastar el dinero y también para prevenir los robos y la corrupción, especialmente a nivel municipal, con los concursos que van mal, o que se hacen mal más bien, pero también el incremento salarial en el sector público. Y como es un año de elecciones y como los sindicatos tienen una voz que se escucha mucho, no está claro que él pueda limitar los incrementos salariales en ese sector. Pero lo bueno es que esta baja de la calificación ya se ha computado, especialmente en el segundo semestre del año pasado, y en diciembre. Con este problema del ministro de Finanzas vimos cómo se fugó mucho capital del país, fundamentalmente en forma de activos gestionados. Lo hicieron los gestores de activos y los millonarios, y también ha habido problemas con los bonos, ya que se han vendido muchos. Entonces estamos ya pagando, bueno, este es el spread que tenemos entre las tesorerías, y nuestros spreads ya superan los spreads de Turquía o Rusia. Tenemos la calificación W, no pagamos tanto como Brasil de momento, pero bueno, digamos que sí que tienen sus problemas. Y tendemos a pensar que no va a ser muy dramático el efecto de la baja en la calificación, pero depende de si solamente afecta al capítulo fiscal, bueno, pues ni tan mal. Pero si el presidente, por ejemplo, logra expulsarle al señor Gordon, será una noticia muy mala. Y entonces es cuando entrarán en juego ya los sentimientos nacionales, especialmente en lo que tiene que ver con la divisa. Pero bueno, un elemento importante es la divisa. El RAN cayó mucho durante todo 2015, pero especialmente en el segundo semestre y en especial en el mes de diciembre, aunque se ha recuperado un poco. Si viéramos el poder de compra y los índices de paridad, y este índice, el RAN, es una de las divisas menos valoradas del mundo, pero no pensamos que vaya a quedar mucho más afectado que esto, y esperamos que se quede a ese nivel, salvo que haya algo que deje claro que los zorros están al cargo del gallinero y que la corrupción se va a empeorar. Pero un factor importante en nuestra economía, quizás sea más importante que la baja en la calificación, es la sequía. En 2015 bajó un 30% la producción de maíz, y va a ser incluso peor en 2016, puesto que hay grandes zonas del país donde se hace la cosecha a finales del verano y no lo han podido hacer. Y esto tiene un efecto sobre la balanza de comercio, la balanza comercial, pero tiene mucho más efectos sobre la inflación, ya que el precio de los alimentos subirá. Y la inflación sube, que es la línea azul en el gráfico de arriba, un 6,2% año tras año, de un 5,2% que estaba en diciembre, y esto significa que está por encima del objetivo del Banco Central, que quieren mantenerlo por debajo del 6%. Y el banco publica las cifras de inflación para diferentes categorías de consumo, y era peor para los pobres que para los ricos, puesto que parte de la cesta tiene que ver con los alimentos. Pero lo que era más preocupante era el efecto sobre los precios del productor, que vimos en enero. El maíz, que tiene una importante cuota de participación, había tenido incrementos importantes y después cayó, lo cual significa que los granjeros han tenido que pagar más por el grano, y los consumidores y los agricultores compiten por el mismo tipo de grano, y esto va a seguir subiendo. Y la cifra oficial de la inflación se va a publicar la semana que viene, y esperamos que sea algo alta.
Pero también hay un foco de atención que tiene que ver con la inflación. Hay un objetivo muy claro y, a modo de respuesta ante esta inflación, bueno, ha habido casi un incremento del 2% desde enero del año pasado. Esperamos otros 50 puntos básicos en 2016 y esperamos que llegue al 8% en 2018. Esto va a tener un efecto sobre el consumidor y tenemos niveles elevados de deuda. Quizás no les parezca alto, pero en Sudáfrica el 80% es bastante alto, dadas las desigualdades y la falta de seguridad en el empleo. Y esto va a producir un estancamiento a largo plazo. Y solamente me quedan 3 minutos y voy a hablar de lo que significa esto para los Países Bajos, para las empresas del País Vasco. En primer lugar, un RAN débil significa que sería una buena idea pensar más en las exportaciones y uno puede establecer ciclos de producción adaptados a los países en desarrollo, pero si se venden máquinas, como sucede con muchas empresas de aquí, entonces puedes pensar en los clientes, las compañías sudafricanas que lo hacen, o sistemas de telefonía, o máquinas para personas que fabrican en Sudáfrica y exportan. Con alta inflación no puedes contar con la demanda del consumidor y lo que tienes que hacer es ver dónde la demanda sigue siendo alta y si no, habría que ofrecerles a los productores sudafricanos maneras de reducir sus costes. Si puedes vender máquinas que son más fiables que las que compramos a los chinos. O si no, podríamos hablar del gasto del Estado, de encontrar maneras de ayudar al Estado para que dé servicios para las personas pobres, o bien te puedes centrar en el mercado del lujo y que sorprendentemente nunca desaparece. Y cada vez que salen los resultados de las empresas, hay un minorista que se llama Woolworths en Sudáfrica, que es un supermercado muy caro, pero siguen yendo mejor. Los tipos altos de interés, uno tiene que pensar en las fuentes de capital. Posiblemente sería más efectivo si pudiéramos conseguir capital en euros y llevarlo a Sudáfrica, porque así funcionará mejor. Pero si tu modelo de negocio significa que tienes que conseguir tu capital circulante de los bancos sudafricanos, entonces ojo con el tamaño de esas necesidades, no la importancia, y prepárate para pagar tipos elevados de interés en el futuro. Y si puedes fijar los tipos de antemano, hazlo. Y limitaciones fiscales, quizás puedas contemplar PPPs en el campo de la logística, o puedes plantearle una buena idea al Estado, y diría que a un nivel más práctico son muy abiertos a esas ideas. No siempre salen estas ideas porque puede haber un obstáculo, aunque merece la pena, y después hay que prepararse también para tener un impuesto sobre la renta mayor y un impuesto de sociedades mayor también, y también impuestos curiosos para cosas o que se aplican a cosas que consumen el sector rico de la población. Y después el tema del paro significa que hay que crear empleos, especialmente si puedes crear trabajos en fábricas, entonces sí que hay iniciativas en las que te ayudará el gobierno. Y para finalizar, quiero citar a uno de los políticos liberales al que admiro. Dijo: el optimismo es una opción intelectual. Entonces, yo quiero ser optimista respecto a Sudáfrica, puesto que creo que los gángsters se han pasado y que, desde luego, va a haber un pueblo responsable y patriótico en el gobierno y en el ANC, y espero que la corrupción se elimine o se reduzca, y quizás, si no es ahora, en algún plazo medio. Yo espero que la política se desplace a la izquierda, lo cual quizás complique el mundo del negocio o de la empresa, pero esto es un cambio necesario. Tenemos que ayudar a nuestros pobres y tenemos que mejorar sus condiciones de vida. Y si nos pueden ayudar a hacerlo, entonces les daremos la bienvenida, les acogerá el gobierno y el sector privado, y su empresa podrá prosperar. Eskerrik asko. Y creo que vamos a comentar estos temas durante la mesa redonda, ¿no? Si no me equivoco. Gracias.